Mira, hoy estamos estrenando sección. Gracias. Y viene aquí el cónsul de protección a mexicanos, el señor Horacio Munguía Valencia. Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Y ahí escondidita está Elizabeth. Hombre, muchísimo. ¿Quién? ¿Quién es? Elizabeth. Se nos hizo que viniera Elizabeth. Muy bien. Pues, Elizabeth. Con la que nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo para... De veras, por fin le pusimos cara a un hombre y nos da muchísimo gusto. Y cónsul, bienvenido, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en el estudio y no les quito más el tiempo, adelante. Muchísimas gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad de poder estar aquí y participar con ustedes con mucho gusto y compartir la audiencia, su gran audiencia para cualquier duda, pregunta, y aquí comentaremos un poquito de lo que hacemos en el área de protección del Consulado General de México aquí en Laredo, Texas. Así no, pues adelante, estamos ya, platíquenos en esta área del consulado que no conocemos, cómo participan, qué es lo que hacen. Adelante, cónsul. Gracias. Como mencionaban hace un momento, la ocasión anterior tuvieron un muy buen programa con la cónsul Zaragoza y abarcaron varios temas, incluidos algo de protección. Ahora en particular me tocará a mí platicarles y en el departamento de protección somos un poquito inquietos, tenemos mucha actividad ahí. Diariamente acudimos a visitar centros de detención y prisiones, el centro de procesamiento de la patrulla fronteriza, atendemos muchas llamadas de localizaciones de personas que pues probablemente pudieron haber sido detenidas en su intento de cruce a los Estados Unidos, y sobre todo también recibimos muchas llamadas para pedirnos información sobre algún servicio, algún trámite que nosotros tenemos aquí en el consulado, y estamos siempre atentos. Somos un equipo de 7 personas y un servidor en el área de protección, y tratamos en medida de lo posible de abarcar lo más que podemos. Así es. Y increíble, bueno, excelente. Adelante, May. La idea de esta sección es que la gente nos hable y pregunte, ¿verdad?, lo que necesiten saber acerca del consulado. Y en este caso, bueno, ya tenemos aquí una pregunta, pero a ver, cónsul, lo que preguntan aquí es, ¿pueden corregir un acta de nacimiento del estado de Durango? Bueno, eso tácitamente sería no. La respuesta es no, pero precisamente es algo de lo que hacemos en el consulado. Les comentamos que para efecto de una corrección o una rectificación de sus actas de nacimiento, desafortunadamente sí tiene que ser directamente en la oficialía del registro civil en Durango que les acomode más para su lugar de origen, o bien a través de la Dirección General del Registro Civil de ese estado. Nosotros aquí en el consulado, como bien lo comentaron anteriormente, imprimimos las actas de nacimiento. Tenemos la oportunidad de imprimir actas de nacimiento de cualquier estado de la República, siempre y cuando estén dadas de alta por cada oficialía del registro civil de los estados en un sistema al que nosotros tenemos acceso, y con mucho gusto les proporcionamos el servicio, pero es únicamente para la impresión del acta. Cualquier tipo de modificación, corrección, sí se tiene que hacer directamente con las autoridades del estado. Muy bien, muchas gracias. Pues ya está contestada esa pregunta que nos mandó el señor José Víctor Elizalde. Y bueno, también tenemos el WhatsApp, si gustan marcar y mandarnos su pregunta, se puede hacer también por el WhatsApp 956-436-3152. O aquí en el... Oye, la otra, Maggie. Mande. La otra pregunta que hacíamos cuando estuvo la cónsul, sí, de cuando van a las prisiones o al centro de detención de ahí de migración, cuando una persona se identifica con ustedes como mexicano, pero no trae ningún documento, ¿la atención a esta persona es inmediata o tienen que estar ustedes seguros que es mexicano? Aunque cuando le preguntan a ustedes que si tiene hambre, el señor pide una pupucha. Gracias por la pregunta. Fíjate que nosotros básicamente trabajamos en base a la buena fe.
Nosotros, de antemano, si una persona nos manifiesta ser mexicano o nacional mexicano, nosotros, pues el personal y nosotros estamos capacitados para, de una simple entrevista, podemos nosotros tratar de determinar el origen o la nacionalidad de esta persona. Claro que en el sur de nuestro país y el norte de Guatemala, por ejemplo, los usos y costumbres son muy similares, Sí. pero tenemos, afortunadamente rara vez nos equivocamos y siempre les proporcionamos la ayuda. Ahora, obviamente por esta dinámica que tenemos nosotros y tanto en el centro de detención, en centros de detenciones o en el centro de procesamiento de patrulla fronteriza, regularmente siempre encontramos pues nacionales de Guatemala, de Honduras, El Salvador y nuestros compañeros de los otros consulados por cuestiones de limitaciones que tienen ellos de personal. A veces no tienen la oportunidad de estar tan seguido como estamos nosotros y los orientamos igual, ¿no? Les damos la misma información que a los connacionales mexicanos respecto del proceso que van a seguir, etcétera. Donde ya nos limitamos un poco, pues ya es en algo tan particular como la obtención de algún documento que le pida la patrulla fronteriza o le pida a su abogado, porque no estaría en nuestras manos, siempre y cuando no sea nacional mexicano. Pero en general la plática, la información, la orientación la damos por igual, sin importar la nacionalidad. Mira, qué bonito, qué manera tan elegante, ¿verdad?, de ayudar. Y más que pues ahora ustedes ya saben que pues son 3 Méxicos, así es de que como quiera que sea hay que estar ahí presente en los 3 Méxicos, como dice Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, sí. En los 3 Méxicos de allá. Vamos a estar bonito ahí trabajo, atentos. me imagino que bastantes satisfacciones, cónsul, pero también mucho trabajo, ¿verdad? Sí, pues eso es muy satisfactorio el trabajo, más primordialmente por el apoyo que uno da, que es la obligación de nosotros, ¿no? Y es el trabajo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto y profesionalismo, pero a la vez conlleva esta satisfacción de poder apoyar o dar una buena orientación dentro de la situación tan complicada que presentan los connacionales al estar detenidos, ¿no? Privados de su libertad en este caso. Y nosotros lo que hacemos es orientarlos, porque muchas veces no entienden oye, ¿por qué tengo que estar detenido, ¿no? ¿Por qué voy a pasar tanto tiempo? ¿O por qué voy a ir a una corte? ¿Qué hice, no? Entonces lo entendemos y tratamos nosotros lo mejor posible de explicarles cuál es el proceso que se va a seguir en su caso y sobre todo algo que a lo mejor no quiero que suene así como que presumido, pero lo que sí hacemos, que es muy importante, considero, es comunicarnos con sus familias, o sea, informarles, porque regularmente yo creo que puedo decir que el 99.9 de las veces la familia ya ha preguntado por él, ya tiene varios días que no sabe desde que salió de su lugar de origen y pues se escuchan y se ven y se oyen muchas cosas y regularmente a veces tenemos la condición humana, tendemos a pensar lo peor primero, ¿no? Sí. Entonces ya nosotros nos comunicamos con su familia, les damos esa información, primero pues que está bien, dónde se encuentra y qué es lo que va a pasar y obviamente ya les damos más información, más números telefónicos, más lugares a donde ellos pueden acudir aquí en Estados Unidos o en México para darle seguimiento al caso de su familiar, si es que no es a través de nosotros mismos. Así es. Es que me imagino que estar allí en esas condiciones y verlos llegar a ustedes, haz de cuenta que ves llegar un ángel de la guarda, ¿no? Y ustedes, pues con la satisfacción, porque ni en la casa te reciben así, pero bueno. Sí, con los brazos abiertos. Bienvenidos. Sí. Excelente, cónsul. Y bueno, esto es en estas cuestiones de emergencia o sí, ya que estas personas están en estas condiciones. Pero ya en oficina, ¿qué es el servicio que puede ir a solicitar un connacional ahí al consulado? Diariamente nosotros recibimos un buen número de personas que acude con nosotros a muy diversas con muy diversas solicitudes o problemáticas.
Obviamente muchas de ellas van directamente relacionado con lo que comentábamos, es al revés, llegan los familiares directo buscando a su familiar, al familiar que fue detenido por alguna autoridad, y obviamente nosotros tratamos de localizarlo y dar toda esta información que acabo de mencionar. También tenemos nosotros una campaña a través de lo que le llamamos la ventanilla de atención integral a la mujer y a los hombres, la VAIM, y tenemos diferentes servicios como pues atención o apoyo psicológico a víctimas de algún delito. Incluso tenemos también un programa de asesorías legales, el famoso PALE, le llamamos nosotros al programa, que es un programa de asesorías legales. Nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de cada uno de los consulados en Estados Unidos, tiene acuerdos con diferentes firmas de abogados o abogados a efectos de atender casos muy específicos y que atienden a una normatividad, a un reglamento que tenemos para apoyarlos. Hemos apoyado a través de estos programas principalmente a los jóvenes DACA para la renovación de sus permisos, para la obtención en su momento, en aquel entonces, de sus permisos, y también pues lamentablemente muchos casos de violencia doméstica o víctimas de algún delito, ¿no?, de índole sexual pudiera ser también, ¿no?, algunos de ellos, y los canalizamos y trabajamos de manera muy coordinada con las autoridades locales, con la oficina del Attorney General de aquí de Laredo, con la policía, con la oficina del sheriff, que tenemos muy buena coordinación y mucho apoyo de parte de ellos para nuestra ciudadanía, ¿no?, y para nuestros connacionales, y pues servimos a veces también de enlace. A veces la gente tiene pues temor, a lo mejor por el estatus que ellos puedan tener aquí al residir en los Estados Unidos, y tienen temor de acudir a alguna autoridad. Claro, nosotros le decimos, siéntanse con la confianza de acudir y hacer la denuncia con estas autoridades, con la policía, por ejemplo, pero también nosotros podemos ser un canal, no un enlace entre ellos y las autoridades, y ellos se sienten más cómodos acudiendo a la oficina con nosotros. Entonces, este programa de asesorías atiende a ese tipo de situaciones que califican. Tenemos también asesoría en materia laboral, tenemos muy buenos acuerdos y tenemos memorándum de entendimiento firmado con OSHA, ¿no?, que es esta agencia especializada en la salud y la seguridad en el empleo, y también que ven también cuestiones de horas y salarios, pagos de los trabajadores. Uh-huh. Sí, entonces nosotros tenemos acuerdos de entendimiento, tenemos muy buenos enlaces con ellos y tenemos ese tipo de asesoría también. Perdón. Sí, cónsul. En estos eventos que últimamente sucedieron, no sé si sigan, pero vamos a suponer, en estos casos en donde hubo la detención de personas y se quedaron los niños en la casa o en la escuela y son menores de edad, ¿los pueden ustedes recibir para poder hacer contacto con algún familiar en México o para regresarlos o cuidar mientras que alguien se hace responsable de ellos? La instancia que corresponde inmediatamente que suceden este tipo de situaciones es CPS, toma custodia de los menores, independientemente de su nacionalidad, y nosotros tenemos precisamente una relación directa, un vínculo directo con las autoridades de CPS, e inmediatamente procedemos nosotros a la localización de los familiares en México y trabajamos lo más pronto posible para que se reunifiquen. Les comento rapidito, el día de mañana precisamente tenemos una situación así, donde vamos a apoyar a uno de los consulados en Estados Unidos en el interior, y nosotros vamos a apoyar en la reunificación con su familia en México por una circunstancia que no es de detención, pero necesitaban estos menores regresar con un familiar, ¿no? Entonces, por una situación adversa por ahí que tuvo la familia, y nosotros estaremos colaborando directamente, claro, en coordinación con autoridades de CPS.
ese tipo de orientación también acude mucha gente a preguntarnos, y nosotros siempre estamos en una campaña constante, tratamos de mantener informada a la sociedad en ese sentido, que es importante que tengan un plan de emergencia para estos casos, que acudan tal vez con un notario para que ellos le den una autorización, una carta poder a un familiar o a la persona de su confianza, para efectos de que pues recoja a los hijos a la escuela, tan básico como eso, que pueda participar en alguna situación particular de los hijos, sobre todo la atención médica, ¿no? Y los disponer de los vehículos, de la casa, de los dineros. Esa es la pregunta que mandaron. Si una persona es detenida, ¿qué pueden hacer para no perder sus pertenencias? Me imagino que vehículos, la casa o no sé, todo eso. Sí, podemos nosotros, bueno, ya cuando la persona, si está en un centro de detención, nosotros con mucho gusto acudimos y le damos el apoyo que requiere, ¿no? A efectos de que firme o otorgue una carta poder para la persona que ella determine que es de su confianza o que es la persona idónea para que maneje sus bienes, casa, carro, cuentas de banco, incluso los hijos, ¿no? Así es. Oye, cónsul, en los menores de edad, cuando sucede esto, ¿es la necesidad de reunificarlos con alguien en México, o si hay algún pariente en Estados Unidos que demuestre la cercanía con el menor o la familiaridad, ¿se le puede otorgar la custodia al familiar, o tiene que haber algún notario que pueda autorizar esto? Cuando van al juez, un juez es el que determinaría a quién le otorgaría la custodia, en dado caso de que no estuviera definida por alguna circunstancia o con algún documento, pero sí ha habido el caso donde los menores son reunificados con familia aquí dentro de los Estados Unidos. Perfecto. Y no importa el estatus. Es lo que te iba a preguntar, bueno, ¿y le checan el estatus también a los niños? No, esos son asuntos de migración. Ellos mismos, las mismas autoridades dicen, yo no me encargo de eso, yo estoy viendo los menores y el bienestar de los menores. Claro. Eso tenemos que puntualizarlo y reconocerlo de parte de las autoridades. Le hacen menos daño. Pues esa es muy buena noticia, porque ya ves el miedo que existía de saber que todas las autoridades estaban participando en estas acciones de avisar si detenían a alguien, ya sea por una infracción de tránsito o algún problema en el trabajo o cuestiones de estas, inmediatamente se ponían en contacto con migración para que checaran estatus, y si hubiera necesidad, pues hacer no recuerdo la palabra, Maggie no me ha depositado, pero el regresarlos a México. Sí, la repatriación o la reunificación. Ajá. Sí, exactamente. Sí. Pero es muy buena noticia. Sí, y tradicionalmente, pues, como la familia o la mayoría de la familia está en México, pues a veces sí ellos prefieren que sean retornados a México, o el familiar en el que ellos confían o el que prefieren, pues está en México, ¿no? La mayoría de los casos pasa así, pero pudiera haber alguna excepción. Hemos tenido casos donde el menor no tiene no hay más familia cercana o directa en México, y ha estado acá en Estados Unidos, y obviamente siguiendo el proceso que las autoridades llevarán, eventualmente son reunificados con sus familiares aquí dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que te iba a preguntar, fíjate, si en caso de que bueno, con mucha tristeza podemos saber que sí es posible un caso de estos, ¿verdad? Sí. Que el niño ya no tenga más familiares en la Ciudad de México, y que acá sean muy poquitos los que quedan, que no hayan sido repatriados o que estén en la cárcel. ¿Qué pasa con una criatura de estas, no? Que no tengan a quién ir porque no tienen familiares. Pudiera ser, y si es menor de edad, ¿puede ser el caso que lo pudieran poner en adopción? Para llegar,
No, sí es una pregunta que regularmente nos han hecho, o el temor de algunos padres cuando son detenidos. Para llegar a ese punto ya tiene que ser algo muy extremo. Sí, o sea, una simple detención, o sea, que los papás hayan detenido por cuestiones migratorias, no, eventualmente no va a devenir en eso, ¿no? Siempre regularmente cuando el Estado toma custodia de un menor al grado de que lo va a dar en adopción, es porque hay alguna circunstancia que ponía en riesgo al menor y que un juez determinó que era un riesgo para ellos permanecer bajo la tutela o la patria potestad de los padres, ¿no? Pero ya para cuando llega esa circunstancia ya es muy complicado, y obviamente que debe de estar muy bien documentado todo un antecedente de los padres, ¿no? Sí. O que de plano estén ausentes y no hay familia. Siempre se prioriza también a los abuelos maternos, los paternos. Es una práctica común incluso en México, ¿no? Muy complicado, la verdad. Es interesante los casos que no han de ver ustedes, como comentaba al principio. Pues sí, hay veces es mucha la satisfacción el ayudar a un connacional y ver que se resuelve un caso, pero también ha de ser pues muy mortificante el hecho de ver este tipo de casos en donde pues se ven muy negro su porvenir, de que no ves que tenga una buena salida y que esté muy complicado. También reconocemos que es un trabajo muy estresante, y por más que queramos decirles, ¿no?, que los problemas los dejes allá afuera para cuando regresas a tu casa, pero bastante que te has de llevar contigo. Piense cómo le vamos a hacer y cómo se va a resolver, y la cantidad de casos nuevos con diferentes... nos llama y nos dice, oye, ¿pero dónde está el consulado? Entonces el consulado está ubicado, sí, después de dice, como que no ya han ido, después de ¿no? escuchar toda la información, ¿dónde está el consulado? Y el consulado está ubicado en el 1612 de la calle Farragut, en el downtown. Sí, ahí en el centro, aquí estamos ubicados muy cerquita de aquí de la estación, 1612 de la calle Farragut. Se pueden ahí venir en el camión, ¿verdad? Porque ahí está luego la estación del metro. Está como a 2 calles de la estación del metro, e incluso hay alguna de las rutas que pasa justo enfrente del consulado. Ah, qué bien. La del colegio. Muy bien. Sí, pero si se quieren venir en el autobús, que ahorita están muy bonitos los del metro, pueden llegar ahí hasta a 2 calles. Sí, claro. Y el horario de atención es desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Muy bien. Excelente, pues ahí está.